Muy buenos días. Hoy vamos a platicar sobre el metabolismo aeróbico de la glucosa, es decir, vamos a continuar con las presentaciones que habíamos visto con anterioridad, donde platicamos sobre la glucólisis y la fermentación, que era el metabolismo anaeróbico. Ahora vamos a platicar sobre el metabolismo aeróbico, es decir, con presencia de oxígeno. Todo este metabolismo ocurre dentro de la mitocondria en las células eucariotas. En las células procariotas también ocurre este mismo metabolismo, solo que no ocurre en la mitocondria, pues como recordamos, las procariotas no tienen mitocondrias y entonces este proceso ocurre en los mesosomas. Los principales contenidos que vamos a abarcar son la estructura y organización de la mitocondria, la biogénesis, es decir, el origen mitocondrial, la descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Acá vemos dos imágenes. En la superior y en la inferior encontramos fotografías electrónicas de mitocondrias y podemos deducir de acá que las mitocondrias son bastante abundantes en el citoplasma de las células eucariotas. Su tamaño aproximado pues es de 1 micra de diámetro y pueden medir hasta 8 micras de longitud. Suelen ser polimorfas, es decir, pueden haber de muchas formas. Podemos ver acá algunas redondas y arriba unas alargadas, con una forma parecida como bastoncillos. En general, cada célula tiene muchas mitocondrias, pero el número va a ser variable dependiendo de la actividad metabólica de cada célula. En general, la norma es, mientras más alto el metabolismo de una célula, más número de mitocondrias tendrá. La localización también va a ser diferente en cada tipo celular. Van a estar ubicadas en los sitios donde la necesidad de energía es mayor. Aquí tenemos dos ejemplos de dos células diferentes. Lado izquierdo pueden observar un dibujo de una fibra de músculo cardíaco. Sabemos que el músculo cardíaco es un músculo que trabaja activamente las 24 horas del día, todos los días, y por consiguiente su consumo de energía es alto, así que entre las fibras del músculo cardíaco podemos ver muchas mitocondrias. Acá vemos el flagelo de un espermatozoide. Como podrán imaginar ustedes, el sitio donde más energía necesita el espermatozoide es en el flagelo, que es el que produce el movimiento activo de la célula. Entonces pueden ver que las mitocondrias están enrolladas alrededor de este flagelo. Acá hacemos un paréntesis para recordar que las mitocondrias también tienen su propio ADN, más adelante lo vamos a platicar. Y recordemos que en el espermatozoide este flagelo no penetra hacia la célula del óvulo durante el momento de la fertilización, por consiguiente el flagelo se pierde y junto con él todas las mitocondrias. Ahora hablemos un poquito de cómo está estructurado y cómo se organiza la mitocondria. La mitocondria es un organelo membranoso, está conformado por dos membranas, una membrana externa, que es una membrana pues, con una estructura, como ya hemos estudiado, en forma de mosaico fluido, tiene una distribución más o menos de 50% de lípidos y 50% de proteínas, tiene abundantes porinas, que son proteínas integrales parecidos a canales, por lo cual podríamos decir que la membrana externa es bastante permeable. A diferencia de la membrana interna, que es una membrana bastante más extensa que la membrana externa y por consiguiente está doblada, está enrollada formando dobleces que se llaman crestas mitocondriales. Esta membrana, al contrario de la externa, es bastante impermeable. Es una membrana que no posee la misma cantidad de lípidos y proteínas, sino que tiene poco colesterol, tiene mucha cardiolipina y la relación entre proteína y lípido es de 3 a 1, es decir, es de las pocas membranas que tienen más abundancia de proteínas que lípidos. En cada cresta mitocondrial hay cerca de 60 polipéptidos,
diferentes, y entre ellos los más abundantes pues son las ATP sinteasas, que ya saben, podemos deducir que son las que sintetizan ATP. Entre las dos membranas tenemos un espacio llamado espacio intermembranoso. Entonces, las dos membranas, aunque ambas tienen la estructura básica de mosaico fluido, son muy diferentes. La membrana externa es muy permeable, mientras que la interna es bastante impermeable, es decir, altamente selectiva. La mitocondria, debido a que necesita tantas proteínas para su funcionamiento, tiene también dentro de su interior sus propios ribosomas. Estos ribosomas, como todos los ribosomas, sirven para fabricar proteínas, pero son diferentes a los ribosomas que hay en el citosol. Son distintos en su estructura proteica, en su tamaño, en sus ARN ribosomales. En realidad, los ribosomas de la mitocondria son más parecidos a los ribosomas de las células procariotas. También tiene su propio ADN y por consiguiente también dentro de la mitocondria en su matriz se sintetizan ARNs mensajeros de transferencia. Hay ADN circular, el ADN es circular, pequeño, y codifica aproximadamente para 12 proteínas de la propia membrana interna de la mitocondria. Aquí tenemos un esquema general de la mitocondria. Podemos ver aquí en color rosado la membrana externa, en color amarillo la membrana interna, con sus dobleces llamadas crestas mitocondriales. La parte que separa a las dos membranas, este espacio café, es el espacio intermembranoso. Toda esta parte interna color azul es la matriz mitocondrial. Podemos ver unos anillos, que sería el ADN mitocondrial, y unos puntitos verdes, que son los ribosomas. Eso es básicamente la estructura general de una mitocondria. La mitocondria se origina a partir de otras mitocondrias. Ahora, ¿de dónde se originaron las primeras mitocondrias? Esto lo pretende explicar una teoría llamada teoría endosimbiótica. Endo significa dentro y simbiosis es un tipo de relación entre dos organismos en que ambos obtienen beneficio de esa relación. En esta teoría se supone que una bacteria quedó atrapada dentro de otra célula y que ambas se beneficiaron mutuamente y por consiguiente se quedaron así. La célula que estaba externa pues protegía a la que quedó adentro y la que quedó adentro producía energía hacia la célula que estaba afuera. ¿Qué argumentos hay que sustentan esta teoría? Pues las muchas similitudes que hay entre una mitocondria y una bacteria. Entre estas similitudes tenemos el ADN, que es similar, el ADN mitocondrial al ADN de la mitocondria. El tamaño bastante parecido, los ribosomas que ya explicamos que son muy similares y el tipo de división que hace la mitocondria de fisión binaria es similar a la división, a la multiplicación que hacen las procariotas. Ahora, como las necesidades de una célula pueden aumentar o disminuir, pues las mitocondrias se pueden multiplicar. La manera de multiplicarse es por fisión binaria. Cuando las células necesitan más mitocondrias, pues las mitocondrias van aumentando de tamaño, hacen la replicación del ADN y hacen fisión binaria. Acá tenemos una fotografía electrónica donde podemos observar el momento justo en que pareciera que una mitocondria se está partiendo en dos, es decir, está haciendo fisión. Y decimos que pareciera porque en realidad, como es una fotografía, no es un video, no sabemos exactamente si una mitocondria grande, está partiéndose en dos y haciendo fisión, o puede ser que dos mitocondrias pequeñas estén uniéndose haciendo fusión. Es decir, las mitocondrias pueden hacer ambos procesos. Bueno, funciones de la mitocondria. Su función principal, su fin primordial es proporcionar a la célula grandes cantidades de ATP para que pueda realizar todas sus actividades. Para poder hacer esto,
Dentro de la mitocondria ocurren muchos procesos y muchos de ellos los vamos a estudiar el día de hoy. En primer lugar, la descarboxilación oxidativa del piruvato, que como recordarán en la última clase, el piruvato es el producto de la glucólisis. Entonces, la degradación de la glucosa continúa después de la glucólisis dentro de la mitocondria con la descarboxilación oxidativa. Ahí también ocurre la respiración celular o mitocondrial. También ocurre el ciclo de Krebs, que vamos a explicar más adelante. También se oxidan los ácidos grasos. Este proceso no lo vamos a estudiar en esta oportunidad, pero ustedes deben saber que la mitocondria también sirve para degradar a los ácidos grasos. Se hacen síntesis de proteínas, puesto que tiene sus propios ribosomas y tiene su ADN. El ADN se duplica antes de la fisión de las mitocondrias, así que tiene una gran cantidad de procesos. La duplicación del ADN mitocondrial tampoco lo vamos a estudiar el día de hoy, sino que en otra oportunidad. Entonces recordemos, en el citoplasma ocurría la glucólisis y la glucosa se dividía en dos moléculas de piruvato. Ahora ya dentro de la mitocondria, el piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A, va a ocurrir el ciclo de Krebs, a continuación la cadena transportadora de electrones y por último la síntesis de ATP en el proceso llamado fosforilación oxidativa. Vamos por partes. Entonces decíamos que fuera de la mitocondria, en el citosol, los carbohidratos se degradan a ácido pirúvico o piruvato. El piruvato debe penetrar hacia la mitocondria, hacia la matriz mitocondrial para convertirse en acetilcoenzima A. Ahora, recordemos que como fuente de energía los carbohidratos no son la única molécula, es más, la principal fuente de energía o de reserva energética para las células, recordemos, son los triglicéridos. Los triglicéridos, cuando se van a utilizar como fuente de energía, se degradan en glicerol y ácidos grasos. Los ácidos grasos también penetran a la mitocondria y en el proceso de beta-oxidación también son degradados a acetilcoenzima A, es decir, aquí coinciden carbohidratos y lípidos en la conversión a acetilcoenzima A y de ahí en adelante el resto del proceso pues es similar. Nosotros solo estamos estudiando el metabolismo de la glucosa, pero ustedes deben saber que es un proceso que también coincide con la degradación de los ácidos grasos. Es más, también las proteínas. Si una célula utiliza sus proteínas como fuente de energía, se degrada la proteína a aminoácidos y los aminoácidos también se degradan a acetilcoenzima A y también van a producir ATP. Así que la mitocondria es un organelo donde convergen el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Regresemos al piruvato. El piruvato tiene que entrar hasta la matriz mitocondrial, pero como ya vimos que para entrar a la matriz mitocondrial debe atravesar la membrana interna, que es muy selectiva, para poder atravesarla tiene que usar una proteína de transporte y dentro de la matriz mitocondrial se va a convertir en acetilcoenzima A. Este proceso va a ocurrir gracias a un complejo multienzimático llamado piruvato deshidrogenasa. Se llama complejo multienzimático porque en realidad no es una enzima, es la asociación de varias enzimas y varias coenzimas para hacer la descarboxilación del piruvato. La descarboxilación oxidativa del piruvato, como les decía, son tres reacciones producidas por un complejo multienzimático. Aquí vemos una imagen. En primer lugar, el piruvato, que es un compuesto de 3 carbonos. ¿Por qué de 3 carbonos? Porque recordemos que el piruvato se produjo por el rompimiento de la glucosa en 2. Entonces, cada piruvato tiene 3 carbonos, se tienen 2 piruvatos. El piruvato penetra hacia la matriz mitocondrial, penetra la membrana, atraviesa la membrana externa, atraviesa la membrana interna, ayudado por una proteína de transporte, porque recordemos que la membrana interna es bastante selectiva. Dentro de la matriz mitocondrial va a ocurrir la primera reacción química, que es una descarboxilación, es decir, uno de sus 3 carbonos se libera en forma de CO2. El compuesto resultante, que ya no tiene 3 carbonos sino solo 2, se va a llamar acetilo. El acetilo
es oxidado, es decir, se le quitan electrones, hidrogeniones, y se le agregan al NAD, obteniendo NAD en forma reducida. ¿Por qué aquí dice 2? Porque como son 2 piruvatos, son 2 oxidaciones, por consiguiente obtenemos 2 NAD reducidos. Una vez oxidado, el acetilo se le agrega coenzima A y de esa manera pasa a llamarse acetilcoenzima A. Entonces, de 2 piruvatos obtenemos 2 acetilcoenzima A. ¿Qué hacemos con el acetilcoenzima A? Este va a iniciar el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se le llamó así en honor a Sir Hans Krebs. Es una de las pocas vías metabólicas que tienen el nombre de un personaje. Hans Adolf Krebs fue un bioquímico alemán que ganó un premio Nobel de Fisiología precisamente por la descripción que hizo de este ciclo metabólico. Este ocurre en la matriz mitocondrial en la matriz mitocondrial ocurre únicamente en presencia de oxígeno, o sea que se considera un proceso aeróbico. Y este es un ciclo porque comienza con un compuesto llamado oxalacetato y termina con la formación de oxalacetato también. Es decir, es un ciclo porque para comenzar un nuevo ciclo se necesita que haya terminado uno anteriormente. Y por eso el ciclo de Krebs siempre lo vamos a tener representado, como todos los ciclos, en un círculo. Este es el ciclo de Krebs. Como pueden observar acá, son 8 reacciones. Todas ellas ocurren en la matriz mitocondrial. Sabemos que para cada una de las reacciones pues hay una enzima específica. Y este ciclo se considera parcialmente exergónico y parcialmente endergónico, porque en su inicio hay unos procesos de síntesis y posteriormente hay liberación de energía. Vamos a comenzar con el oxalacetato, tal como habíamos dicho. El oxalacetato se fusiona. El oxalacetato es un compuesto de 4 carbonos. Se une al acetilo que tenía 2 carbonos y al unirse acetilo y oxalacetato obtenemos citrato o ácido cítrico, que como ven tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Entonces, un compuesto de 4 carbonos más los 2 del acetilo forman el citrato. Este citrato sufre un par de cambios para convertirse en isocitrato. Posteriormente viene una reacción de descarboxilación y oxidación, parecido a la descarboxilación oxidativa, ¿verdad? Se le quita al isocitrato que tenía 6 carbonos, se le quita un carbono en forma de CO2 y simultáneamente se oxida produciendo NAD. Ahora tenemos el alfa-cetoglutarato que podemos ver y contar que solamente le quedan 5 carbonos. Al alfa-cetoglutarato ocurre una reacción muy parecida, otra descarboxilación y oxidación otra vez, y entonces se queda, en lugar de tener 5 carbonos, se queda con un compuesto de 4 carbonos. Esta reacción es bastante similar a la descarboxilación oxidativa. ¿Por qué? Porque tenemos descarboxilación, oxidación, obtenemos otro NAD, y es el segundo NAD que obtenemos en el ciclo de Krebs, y además se le agrega coenzima A. Por consiguiente, el compuesto se va a llamar succinilcoenzima A. En la siguiente reacción, la coenzima A se va a desprender. Ese desprendimiento de la coenzima A libera energía y esa energía que se libera se aprovecha para juntar un GDP más un fósforo. Si un GDP se une a un fósforo, se va a producir un GTP. El GTP es un nucleótido de alta energía similar al ATP, con la diferencia que en lugar de tener adenina, pues tiene guanina. Así que este es el único
nucleótido de alta energía que se va a producir en todo el ciclo. Entonces acá el succinilcoenzima A, al desprender la coenzima A, obtenemos un GTP. Y el producto va a ser succinato. Igual que el succinilcoenzima A, el succinato sigue teniendo 4 carbonos. En la siguiente reacción, una nueva oxidación. La diferencia es que aquí, en lugar de que los hidrógenos se le den a un NAD, pueden ver ustedes que se le dan a un FAD. Entonces, ¿qué hemos obtenido hasta aquí del ciclo de Krebs? 1, 2 NAD y ahora un FAD. Además, se han desprendido 2 CO2. Luego de esta reacción, obtenemos el fumarato. El fumarato sigue teniendo 4 carbonos y va a sufrir una reacción de agregarle hidrógenos, de hidratación. Al agregarle agua se hidrata y se va a llamar malato. El malato va a sufrir una última reacción de oxidación que también se le va a dar los hidrógenos al NAD. O sea, obtenemos un tercer NAD. 1, 2 y 3 NAD y un FAD. Al oxidar al malato se va a convertir en oxalacetato y ahí termina el ciclo. Entonces, tal como ven, en el ciclo de Krebs se libera mucha energía, pero no se libera en forma de ATP o de GTP, sino se libera en forma de electrones. Tenemos 4 oxidaciones. 1, 2, 3 y 4. Y de estas 4 oxidaciones, 3 reducen NAD y en una se reduce FAD. Y además obtenemos un GTP. Y al terminar el ciclo con oxalacetato, pues ese oxalacetato se va a utilizar para comenzar otro ciclo nuevamente. Aquí tenemos lo mismo, las mismas reacciones, solo que aquí pues nos aparecen los nombres de las enzimas. El ciclo de Krebs recibe varios nombres, se le llama ciclo de Krebs, se le llama el ciclo del ácido cítrico, porque ya recordamos que el ácido cítrico es el primer compuesto que se forma de la unión de oxalacetato y grupo acetil, con acetilcoenzima A. Y también se le llama el ciclo del ácido tricarboxílico. ¿Por qué se le llama así? Porque el ácido cítrico o citrato es un ácido con 3 carboxilos. Pueden ver ustedes, ahí está el primer carboxilo, el segundo carboxilo y el tercer carboxilo. Es decir, el ácido tricarboxílico es el ácido cítrico y por eso también se le llama el ciclo del ácido cítrico o el ciclo del ácido tricarboxílico. Aquí tenemos un resumen de lo que obtenemos del ciclo de Krebs. De cada acetilcoenzima A que entra el ciclo de Krebs se obtienen 3 NAD, un FAD, un GTP, que contamos con un ATP, y además se obtienen 2 CO2. Como en realidad de cada glucosa obtenemos 2 piruvatos, obtenemos 2 acetilcoenzima A, todo esto tendríamos que multiplicarlo por 2 si queremos obtener el total de energía que obtenemos por una glucosa. Esto que vemos en la diapositiva es solo por un acetilcoenzima A. Bueno, entonces hagamos un resumen de cuánta energía hemos obtenido hasta ahora. En la glucólisis recordarán que obtenemos 2 ATP, 2 ATP de ganancia. Y ahora ya sabemos que vamos a tener 2 ATPs del ciclo del ácido tricarboxílico. O sea, aquí ya tenemos 2 y 2, 4 ATPs. Pero de una glucosa podemos obtener muchísimos más ATPs. Lo que pasa es que todo el resto de energía está en forma de electrones. O sea, están con el NAD o están con el FAD. Así que hagamos un resumen de cuántos NAD y cuántos FAD llevamos hasta ahora. Entonces, de cada glucosa podríamos obtener 32 o 34 ATPs más. Pero estos están de la glucólisis, recordemos que tenemos 2 NAD. De la descarboxilación del piruvato también obtuvimos 2 NAD, uno de cada piruvato. Y del ciclo de Krebs tenemos 6 NAD y 2 FAD. 6 porque son 3 de cada ciclo y un FAD de cada ciclo, ¿verdad? Entonces, en total, ¿cuántos NAD llevamos? Contémoslos: 6, 7, 8, 9, 10 NAD y 2 FAD.
Esos 10 NAD y 2 FAD van a seguir el proceso que a continuación vemos, que se llama la cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones también ocurre dentro de la mitocondria, pero específicamente va a ocurrir en la membrana interna de la mitocondria. Aquí vemos en el recuadro la cadena transportadora de electrones, que no es más que una serie de complejos proteicos que están insertados dentro de la membrana interna de la mitocondria. Recordemos que la membrana interna de la mitocondria, su estructura tiene más proteínas que lípidos. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones se llama así porque literalmente va a transportar todos esos electrones que llevaba el NAD y el FAD y los va a llevar en cadena hasta un aceptor final, que es el oxígeno. Por eso es que todo el metabolismo que ocurre en la mitocondria va a ocurrir únicamente si hay oxígeno. Por eso se dice que son procesos aeróbicos. ¿Por qué? Porque para que el oxígeno finalmente reciba los electrones y se convierta en agua. Todos los NAD, es decir, los 10 NAD y los 2 FAD obtenidos de cada glucosa, van a llegar a la cadena transportadora de electrones y se van a oxidar en esta cadena transportadora de electrones, convirtiéndose de nuevo en NAD y FAD oxidados. Por cada NAD que entra a esta cadena, vamos a obtener energía suficiente para la producción de 3 ATPs. Y por cada FAD vamos a obtener energía suficiente para 2 ATPs. ¿Por qué? Vamos a explicarlo ahora. Esta es la cadena transportadora de electrones. Pueden ver que son 4 complejos proteicos o familias: el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4. Se llama cadena transportadora porque los electrones literalmente van a caminar de un complejo al otro. Podemos ver que comenzamos aquí por el NAD. El NAD lleva sus electrones, los deposita en el complejo 1 y se oxida, perdón. El NAD llega reducido y se oxida. Estos electrones son transportados dentro del complejo 1 de un miembro de este complejo al otro hasta llegar al final. Con cada oxidación que va ocurriendo dentro de este complejo, se libera energía y esa energía se va a aprovechar para bombear protones hacia la matriz mitocondrial. Aquí ubiquémonos bien. La parte celeste es el espacio intermembranoso y la parte rosada es la matriz mitocondrial. Entonces, con todas estas oxidaciones que ocurren dentro del complejo 1, se libera energía y esa energía se va a aprovechar para tomar cargas positivas de acá de la matriz y transportarla hacia el espacio intermembranoso. Cuando los electrones terminen el complejo 1, deben ser transportados, ojo, no al complejo 2, sino se saltan hasta el complejo 3. Esta molécula llamada ubiquinona o coenzima Q es una molécula móvil. Recuerden que las membranas son fluidas y esta molécula se mueve desde el complejo 1 hasta el complejo 3. En el complejo 3 igual, es una familia, se pasan de uno al otro los electrones hasta que termina el complejo. Igual, cada oxidación libera energía para bombear cargas positivas hacia el espacio intermembranoso. Cuando llega al final del complejo 3, también los electrones tienen que pasar al complejo 4, pero no pueden saltar ese espacio, sino que hay otro compuesto móvil aquí que se llama citocromo C. El citocromo C toma los electrones y los transporta hacia el complejo 4. El complejo 4, igual como los complejos anteriores, se lo pasan del uno al otro, pero cuando llega al final, pues aquí se terminaron los complejos. Entonces, ¿a quién le va a dar los electrones? Importantísimo. El aceptor final es el oxígeno. Los electrones en forma de hidrogeniones son entregados al oxígeno y se produce una molécula de agua. Y ahí termina la cadena transportadora de electrones, es decir, los electrones comenzaron en forma de NAD y terminan en agua. Ahora, los del FAD
Los electrones que son transportados por el FAD no comienzan su recorrido en el complejo 1. Pueden ver ustedes que comienzan su recorrido en el complejo 2. En el complejo 2 también lo transportan de uno al otro y luego van a transportarlo al complejo 3. Para transportarlo al complejo 3, entonces también hacen uso de la ubiquinona, que lo transporta al complejo 3, y luego el citocromo C, que lo transporta al complejo 4, es decir, aquí la ruta ya sigue similar. Complejo 3, citocromo C, complejo 4, e igual terminan formando agua, uniéndose con el oxígeno. Acá podemos ver una diferencia entonces. El complejo, los electrones que van con el NAD van a mandar protones del complejo 1, del complejo 3 y del complejo 4. En cambio, los electrones que van con el FAD solo van a mandar aquí y aquí. Solo van a mandar dos grupos de cargas positivas hacia el espacio intermembranoso. Y esa es la diferencia de por qué los NAD producen 1, 2 y 3 ATPs, mientras que los FAD solo generan energía para 2 ATPs. Entonces, terminada la cadena transportadora de electrones, ¿qué obtuvimos? Moléculas de agua y además un gradiente de protones. ¿Por qué gradiente? Porque hay muchas más cargas positivas adentro del espacio intermembranoso que en la matriz mitocondrial. Entonces ahí se crea un gradiente. El espacio intermembranoso tiene mayormente cargas positivas y la matriz mitocondrial se queda mayormente con cargas negativas. Y entonces ahí tenemos un gradiente electroquímico. Y ese gradiente electroquímico es muy importante porque es el que nos va a servir como fuente de energía para el proceso siguiente, que es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso llamado quimiosmótico que aprovecha el gradiente de protones. Este gradiente nos va a proveer la energía para producir el ATP, cuando los protones van a regresarse a la matriz fluyendo a favor de su gradiente. Recuérdense que hay más protones en el espacio intermembranoso y la tendencia general es ir de donde hay más a donde hay menos. Entonces los protones se van a regresar a la matriz mitocondrial y en ese retorno van a producir ATP. Vamos a explicar cómo ocurre esto. Para que esto ocurra, hay una estructura encargada que se llama ATP sintasa. Algunos le llaman el complejo 5, porque como en la cadena transportadora de electrones teníamos el complejo 1, 2, 3 y 4, pues a la ATP sintasa le llamamos el complejo 5. La ATP sintasa también se le llama complejo ATPasa F0, F1. Es este enorme complejo de proteínas. F0 se le llama a toda esta porción que está dentro de la membrana, y el F1 es esta como pelota que sobresale hacia la matriz mitocondrial. Dentro de la porción F0 podemos ver que hay un canal de protones por donde los protones se van a regresar hacia la matriz. Los protones, recuerden, las cargas positivas estaban aquí acumuladas en grandes cantidades gracias a la cadena transportadora de electrones. Entonces, cada vez que los protones regresen a través de este canal, como en una maquinita, van a hacer girar esta maquinita. Y al girar esta maquinita, a esta parte que vemos acá es el interior de la porción F1. Aquí dentro de la porción F1 se va a agregar un ADP y un fosfato. Y cada vez que regresen los protones, esta maquinita va a girar, y al ir girando lo que va a ir haciendo es apretar al ADP y el fósforo, y al apretarlo se va a convertir en ATP. Ese ATP se va a liberar aquí en la matriz mitocondrial y nuevamente, cada vez que los protones muevan la maquinita, se va a producir un ATP. Otros protones mueven la maquinita, otro ATP. Otros protones mueven la maquinita y otro ATP. O sea, esa es una maquinita productora de ATP. Pero solo funciona si hay un gradiente de protones.
y no hay una sola ATP sintasa. Aquí podemos ver la fotografía electrónica de una cresta mitocondrial y podemos ver todas estas pelotitas que sobresalen ahí hacia la matriz mitocondrial. Todas estas pelotitas que sobresalen son esa fracción de la ATP sintasa. O sea, hay muchas ATP sintasas, maquinitas productoras de ATP. Entonces, esto es un cuadro de resumen de todo el metabolismo de la glucosa. Comienza el metabolismo de la glucosa en el citosol cuando la glucosa se convierte en 2-piruvatos. Recordemos, en este proceso obtenemos 2 ATPs, 2 ATPs y 2 NAD. ¿Se recuerdan, verdad? Eso en la glucólisis, 2 ATPs y 2 NAD. Luego el piruvato penetra la matriz mitocondrial en el proceso. Aquí se convierte en acetilcoenzima A. Durante esta descarboxilación oxidativa no se produce ATP, pero se obtienen otros 2 NAD. Los 2 acetilcoenzima A entran al ciclo de Krebs y durante el ciclo de Krebs, ¿qué obtenemos? 6 NAD, 2 FAD y además 2 ATPs, que eran 2 GTPs, ¿verdad? 2 ATPs. Y aquí tenemos entonces 6, 7, 8, 9, 10. 6 NAD más 2, 10 y 2 FAD. Todas estas 12 moléculas van a entrar a la cadena transportadora de electrones y en esta cadena de electrones se va a producir un gradiente de protones que va a hacer girar la maquinita productora de ATP obteniendo 34 ATPs más. Entonces recordemos, la glucólisis nos producía 2 ATPs en fosforilaciones a nivel de sustrato y 2 NAD. Después de la glucólisis seguiría la descarboxilación oxidativa del piruvato. Aquí no obtenemos ATP, pero sí obtenemos 2 NAD. Luego, ¿qué sigue? El ciclo de Krebs. ¿Cuánto de ATP obtenemos en el ciclo de Krebs? 2. ¿Cuántos NAD? 6 NAD y 2 FAD. Es decir, en total, ¿cuántos ATPs tenemos ya? 4. 2 más 2, 4 ATPs. Y tenemos 10 NAD y 2 FAD. Esos 10 NAD, cada NAD decíamos producía 3 ATPs, es decir, son 30 ATPs de los 10 NAD. Y cada FAD solo obteníamos 2 ATPs, es decir, en total vamos a tener 34 ATPs. Estos 4 ATPs se les llama ATPs obtenidos por fosforilaciones a nivel de sustrato, es decir, ATPs que se producen de forma inmediata, que no tienen que pasar para su producción por la cadena transportadora de electrones. En cambio, estos se llaman fosforilaciones producidas en la fosforilación oxidativa porque tienen que haber producido la cadena transportadora de electrones para que se produzcan estos ATPs. O sea que de cada glucosa que hace su metabolismo completo hasta CO2 y agua obtenemos 34 más 4, 38 ATPs. Y aquí pues un esquema general de la mitocondria y sus ciclos. Algo así más o menos sería lo que ustedes deberán representar en sus modelos que van a presentar como evidencia de aprendizaje. Ahí tendrían que representar su membrana externa, su membrana interna, el espacio intermembranoso, la cadena transportadora de electrones, el ciclo de Krebs, la ATP sintasa, etc. Eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. Yo me imagino que cada uno de ustedes tendrá dudas. Por favor, todas sus dudas, plantéenlas, que para eso tenemos un foro en la plataforma donde podemos resolver o ayudarles a resolver sus dudas. Es un gran gusto haberles saludado. Por favor, sigan cuidándose, quédense en casa, saldremos de esta y espero verles muy pronto de forma personal. Que tengan un buen día.